Aferrarse a objetos, creencias y personas puede hacernos mucho daño, porque no se trata de depender, sino de crecer libres, porque no es necesitar, sino madurar a nivel emocional. La vida me ha enseñado que mantener en ocasiones puede ser peligroso e incluso demasiado dañino. Aferrarse a lo conocido, a lo que estamos acostumbrados, es relativamente fácil aunque nos duela. Tan solo hay que dejar pasar el tiempo. El problema es que agarrarse a algo o a alguien y convertirlo en necesidad tiene consecuencias. Vivir apegados, rodeados de imprescindibles y de esas creencias que nos convencen de que es lo que nos hace verdaderamente felices, es otorgar poder a nuestro ego. Es esclavizar nuestro bienestar hasta terminar por destruirlo. Porque nada de fuera, ni siquiera una persona, nos dará la felicidad, aunque queramos creerlo. Ni siquiera la consecución de un sueño. Tampoco vivir del pasado es el sendero correcto, porque aunque la nostalgia nos inspire y enriquezca, sobrevivir del recuerdo sigue siendo aferramiento. No se ve ni se toca, pero existe en nuestra mente, y no hay nada más peligroso que agarrar con fuerza una idea hasta quedar sostenido por ella, sobre todo si nos daña. Por eso, aferrarse hace más daño que dejar ir. Profundicemos en esta idea. Aferrarse a un objeto, un pensamiento o una persona genera sufrimiento. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué hay en tu lista de imprescindibles para ser feliz? ¿Una pareja? ¿Una casa? ¿Trabajar en lo que deseas? ¿Llegar a ser el número uno o al menos destacar entre los primeros? ¿O quizás tener hijos? Sea lo que sea, me gustaría que reflexionaras detenidamente sobre ello. ¿Necesitas todo eso para ser feliz? ¿Qué deseas más, el objeto, el sueño, la persona o la sensación resultante al saber que te pertenecen de alguna forma? A menudo y sin darnos cuenta, creamos una lista de condiciones que atamos al concepto de felicidad. Una serie de expectativas que conforman un mundo ideal que por algunos momentos llegamos a creer como real. El problema es que lo automatizamos tanto que llegamos a creerlo. Cuando tenga un trabajo, me independizaré. Cuando me independice, por fin, podré dedicar mi tiempo a aquello que más me gusta. Tantas horas de trabajo y esfuerzo darán su resultado y al final podré conseguir mi sueño. Encontraré pareja y seré tan feliz que construiremos un hogar juntos. Son solo algunos ejemplos. Así, lo que en un momento era una fantasía puntual, se convierte en una realidad que deseamos alcanzar. Tanto es así que dirigimos todos nuestros esfuerzos a ello, y eso, cuando no ocurre, cuando todo se desmorona o simplemente las circunstancias no suceden como imaginábamos, el malestar hace acto de presencia, a la vez que seguimos anhelando el ideal de felicidad que habíamos creado. Ahora ya no solo tenemos que enfrentarnos a nuestros pensamientos, esos que nos recuerdan que no somos tan válidos ni tan buenos, sino también a nuestras emociones: ira, rabia, decepción, frustración, rencor. Sin quererlo y sin saberlo, nos hemos creado nuestra propia trampa a través de una serie de necesidades inventadas. Condicionar nuestro estado de ánimo a objetos, sueños y personas sale caro. La cuestión es que nadie nos ha enseñado a no hacerlo, todo lo contrario. Continuamente nos bombardean mensajes publicitarios en los que nos muestran de qué manera podemos ser felices y plenos, entre comillas. Tan solo hay que echar un vistazo a los medios de comunicación. Apegarse a algo o a alguien, aferrarse a una idea de cómo deberían ser las cosas son semillas de sufrimiento. ¿Por qué? Porque no hay nada permanente, lo único permanente es el cambio. Porque la rigidez tiene como consecuencia el estancamiento, el desgaste y la esclavitud al malestar. Porque todos cambiamos, ¿o crees que eres el mismo que hace 7 años? Estoy seguro de que no. Por lo tanto, ignorar la impermanencia y aferrarse a los objetos, ideas y personas tiene como objetivo la infelicidad.
Uno no puede bañarse en el mismo río 2 veces, afirma Heráclito, y tenía toda la razón. ¿Acaso el agua o incluso nosotros somos los mismos? Ahora bien, esto no quiere decir que nos dediquemos a vivir de puntillas y pasemos de todo. Tampoco que a partir de ahora no nos importe nada, sino que pongamos atención en cómo nos relacionamos con los demás y con los objetos, pero especialmente con nuestra mente. De esta forma, seremos capaces de identificar cuándo nos encaminamos a convertir algo o alguien en una necesidad. Dejar ir para recibir. Soltar, despedirse o dejar ir. Existen múltiples formas de llamar a la práctica del desapego, esa que nos libera de las necesidades y rompe los moldes que creamos con la intención de ser felices. Dejar ir es un proceso de crecimiento y transformación, el cual solo sucede cuando aprendemos que nada es para siempre y que todo cambia. Es el respeto al ciclo de la vida y la comprensión de que hay cosas que por mucho que queramos no pueden ser, pero que hay otras que vendrán. Dejar ir es tener presente que los pensamientos cambian y que lo que ayer nos valía puede que ya no tanto. Es cultivar una mente flexible y entrenada para afrontar las nuevas circunstancias, preparar el corazón para soltar a quien ya no puede estar con nosotros y liberar los afectos arraigados a un objeto o situación determinados. Lo que no quiere decir que no sean importantes para nosotros, sino que no son condiciones necesarias para que seamos felices, por mucho que nos cueste en un principio. Desligarse del apego es el camino al equilibrio, al punto medio y la liberación del ego. Es el sendero que nos permite trabajar desde adentro con nosotros mismos para conocernos. Un acto de valentía que nos permite sortear las barreras de nuestra zona de confort y perder el miedo a vivir pendientes de aquello a lo que nos aferramos en exceso. Dejar ir es asumir la pérdida como parte fundamental de la vida, practicar la aceptación, cultivar una mente flexible y un corazón honestos. Porque la vida es cambio, pero también movimiento, y eso no podemos olvidarlo ni evitarlo. Utiliza el pasado como trampolín, no como sofá. Puede que alguien nos hiciera mucho daño o que nos desilusionáramos. Puede que las circunstancias acabasen por no ser como realmente esperábamos en el pasado. Una palabra no pronunciada, un error que no aceptamos o un comportamiento que no esperábamos pueden construir cadenas en nosotros, haciéndonos presos de nuestras propias circunstancias. El pasado puede pesarnos, incluso generarnos un gran sufrimiento cada vez que lo rememoramos. Echar la vista atrás o vivir constantemente recordando lo que ocurrió, sin aprender de ello, nos ata a los reproches, a la culpa o a la crítica sin permitirnos avanzar. El pasado es un cubo lleno de cenizas. No vivas en el ayer ni en el mañana, sino en el aquí y en el ahora. Hay personas que tienen sus vidas atrapadas en un momento de éxito o en una experiencia de sufrimiento anterior. Viven como si aquel instante no hubiera terminado jamás y contagian todo su presente con ello, rememorando una y otra vez lo ocurrido. Vivir pensando en lo que sucedió no arregla ni atenúa nuestros sentimientos. Simplemente nos traslada a aquel momento inundándonos y contagiándonos de sus sensaciones. Tanto si es un recuerdo positivo como si es uno negativo, no podemos depender de ello, pues nos estaríamos engañando. Quedarnos en el pasado impide nuestro crecimiento y las posibilidades de cambio. Si nos acomodamos en el sofá del ya lo intentamos una vez y no tuvo resultado, enamorarse me trajo más sufrimiento que alegrías, confiar no sirve de nada porque al final todo el mundo se relaciona por un interés, nos quedaremos en la sala de espera de nuestra propia vida como meros espectadores de lo que sucede a nuestro alrededor. Con esta actitud, elegimos ser el personaje secundario en nuestra película a merced de los demás y de las circunstancias. El pasado, para bien o para mal, ya tuvo su momento. No por pensarlo más veces se acabará, ni por huirlo se resolverá. Pero sí por enfrentarlo, podremos construir nuevas actitudes y caminos. Cualquier experiencia o situación es vista a través de los ojos del pasado, otorgándole un sentido en relación a lo vivido. Nuestras experiencias anteriores marcan nuestro presente y nuestro futuro, no podemos obviarlo. Sin embargo,
Todo depende si nuestra relación con el pasado se encuentra mediatizada por cadenas que nos atrapan o por trampolines que nos impulsan hacia adelante gracias a nuestros aprendizajes. Si utilizas el pasado como sofá, acomodándote en tus problemas, en tus intentos fallidos de éxito o en las heridas abiertas de tus relaciones, podrás quedar atrapado por todas esas ataduras que te impiden avanzar. Aunque el pasado esté marcado por el éxito, no siempre funcionan las mismas fórmulas. Si por el contrario, tu pasado lo utilizas como un maestro del cual aprender de tus errores y de tus virtudes, sirviéndote como impulsor, podrás seguir desarrollando todas tus potencialidades. El pasado puede doler y atraparnos. Podemos quedarnos en él, huir o aprender sus enseñanzas. Así, de alguna forma, al final somos nosotros los que elegimos. Si permanecemos en el pasado, nos autoengañaremos y crearemos rígidas cadenas que impedirán nuestro crecimiento, condenándonos a través de la culpa, la crítica o los desprecios. Si huimos de lo vivido, generaremos un vacío que será llenado por nuestros miedos e inseguridades. Si decidimos aprender del pasado, en primer lugar, lo afrontaremos y luego estaremos dispuestos a sacar el jugo de cada uno de los aprendizajes que nos proporciona. Romperemos con las cadenas y construiremos los impulsos necesarios para continuar avanzando. El trampolín hacia nuestros sueños se construye enfrentando el pasado con la actitud de querer aprender sobre lo experimentado. En lugar de quejarte, reprocharte, sentir culpa o resentimiento por tu última relación, tus intentos fallidos o la desilusión procedente del comportamiento de tu amigo, reflexiona sobre qué puedes aprender de esas cosas. Esto que parece tan sencillo al escucharlo, conlleva todo un entramado de conciencia y ganas de crecer más complicado de lo que parece, junto al compromiso de no quedarse adormecido en la superficie de las experiencias. ¿Cómo puede ayudarte en tu día a día la gestión de tus experiencias? ¿Cómo se relaciona con la construcción del trampolín que te permitirá alcanzar todo aquello que quieres? Muy fácil. Nuestro crecimiento personal está totalmente conectado con la relación que tiene el pasado con nuestro día a día. Pensemos, si aprendo a manejarme con las personas de mi alrededor, en mi entorno laboral, o a gestionar mis propias emociones gracias a las experiencias del pasado, esto me permitirá focalizar de una manera más clara todas mis energías en conseguir lo que quiero, construyendo ese trampolín impulsor. De lo contrario, podríamos quedarnos en lo que ya sabemos o ya vivimos, alimentando un peligro. La comodidad del sofá de lo conocido, de tu zona de confort, es extremadamente atrayente y tranquila, aunque tenga pizcas de sufrimiento. Lo que realmente da miedo es el riesgo que conlleva el salto de adentrarnos en lo desconocido. Pero, ¿cómo seguir creciendo y aprendiendo si no salimos de la zona de confort? El pasado puede servirnos como sofá para lamentarnos o como trampolín para seguir creciendo hacia nuestros sueños. La opción está en tu pensamiento. Si te gustó este audio, dale clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También déjanos tus comentarios. Te habla Alejandro Páez. Te envío un gran abrazo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.